Vamos entrando al salón. Procedo a iniciar con algunos anuncios que realmente no son nada nuevos. Recuerdo nuestros horarios. La escuela dominical es a las 9:30 de la mañana. Hoy ya empezamos con nuestro curso de panorama bíblico. Comenzamos a estudiar acerca de cómo Dios se ha revelado. Cómo Dios se ha revelado. Y continuaremos con este tema el siguiente domingo. Recuerden igualmente que el servicio es a las 11 de la mañana. Hoy empezando un poco más tarde, entendiendo que todos venimos bastante agotados de ayer. Menos Elías. Elías no. Elías está bien. Muchos ponen afuera. Sí, hermano. Claro. Y recordemos que el ESL es todos los jueves a las 7 de la noche. Les pido por favor colocar sus celulares en modo vibración, en modo silencioso. Y comenzamos con el servicio del día de hoy, 22 de marzo, quinto y último domingo antes de Pascua. Bueno, penúltimo domingo antes de Pascua, quinto domingo antes de Pascua, domingo antes del Día de Ramos. Pido por favor que tengamos el llamado a la adoración que el Señor nos hace en el Salmo 2, versos 1 al 2 y versos 10 al 12. Pido por favor que nos coloquemos de pie y atendamos juntos el llamado a la adoración que el Señor nos hace como pueblo. Así dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén, oremos. Padre, tú has designado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque las naciones, aunque los reyes de la tierra, aunque aquellos que se rebelan, que alzan su puño contra ti, Señor, se mantengan en rebeldía, tú, Señor, has prometido que todos aquellos que vengan por la fe en ti, que honren al Hijo, Señor, tu ira será apartada de ellos y les mostrarás misericordia. Cuán bienaventurados somos, Señor, porque nos has dado el don para creer, para refugiarnos en ti y para no ser tratados como vasijas de barro para ser quebrantadas, sino como objetos de tu misericordia, disfrutando de tu salvación. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seas bendiciendo este servicio, bendiciendo cada una de nuestras vidas, que con todo este servicio, Señor, podamos conocer más de ti, de tu plan hacia las naciones, tu plan hacia nuestras vidas, de manera, Señor, que hallemos refugio y consuelo en ti y en tu santa palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso.
alabadle cielos, tierra y mar, con su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Continuemos cantando a nuestro Dios el himno al Padre. Himno al Padre. El himno 28 del himnario. Cantarle a una voz, omnipotente Dios, su nombre es Elohim, el trino creador. Jehová es el gran yo soy, y eterno ser Olam, postraos todos a sus pies, es nuestro Redentor. Cantadle con amor, altísimo Señor, su nombre es Adonai, del mundo dueño y rey, el Dios de bendición, nos cuida el Shaddai, oh alabadle sin temor, ovejas de su grey. Cantadle con fervor, supremo y fiel pastor, su nombre es Elión, el gran gobernador, el sempiterno ser, nos guía con amor, load a Jehová Jireh, de Sión sustentador. Dad cánticos a Dios, el Padre en alta voz, y al Hijo el Salvador, 1000 salmos entonar, con himnos ensalzad al Santo Espíritu, 3 veces santo el Trino Dios, servirle con lealtad. 3 veces santo el Trino Dios, servirle con lealtad. Amén. Confesemos lo que creemos, hermanos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 20 al 23. La palabra del Señor dice así. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Vamos ahora a confesar nuestros pecados delante de Dios. Señor nuestro, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Y lo podemos hacer porque tú has vencido, tú has triunfado. Tú te has levantado sobre todos los poderes de este mundo. Y reinas con poder y con autoridad desde tu santo trono en los cielos. Pero Señor, nosotros a veces vivimos como personas que no tienen un rey que reina. A veces vivimos como personas desesperanzadas. Cuando vemos lo que ocurre en el mundo, cuando vemos las situaciones políticas, económicas, nos turbamos, nos preocupamos. Parece que nuestra vida dependiese de hombres, de hombres falibles, de hombres pecadores, y no descansamos en ti y en la promesa de tu venida, en que tú, Señor, volverás a juzgar, y que en ti deben estar todas nuestras esperanzas. Perdónanos, Señor, por dejarnos turbar, preocupar por las cosas, por las situaciones que suceden en el mundo, por dejarnos bombardear, Señor, de todo el pesimismo y negativismo de los medios de comunicación, y no descansar en ti y en la bendita y gloriosa esperanza que tenemos, Señor, de que al final reinaremos contigo para siempre. Señor nuestro, perdónanos por depositar nuestras esperanzas en este mundo y no en ti, por depositar nuestras esperanzas en hombres y no en ti. Perdónanos, Señor, por no colocar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en el verdadero Rey, en el Rey de los Reyes y en el Señor de los Señores. Perdónanos por nuestras faltas, por favor, Señor, te lo suplicamos. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos promete que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Reconocemos que hemos pecado contra Él, que hemos puesto en primer lugar las noticias que escuchamos, nos dejamos turbar y preocupar por lo que anuncian los medios, que de por sí tienen como función hacernos bastante pesimistas acerca de lo que pasa. Bueno, tenemos abogado que nos perdona de nuestra falta y nos lava para que renovemos nuestra confianza y nuestra esperanza solamente en Él. Vamos a cantar juntos este himno que cantamos la vez pasada, Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escolta
hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Mateo 28, versos 16 al 20. Dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús, les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos míos, ¿quién tiene la autoridad? ¿Cuánta autoridad tiene? Toda autoridad. Cuando nos turbamos por lo que pasa alrededor del mundo, esa debe ser nuestra esperanza. Toda la autoridad final descansa en el Hijo, no en los gobernantes de este mundo, no en las personas con autoridad en este mundo. Toda autoridad le ha sido delegada al Hijo de Dios. Y por eso, porque toda autoridad le pertenece a Él, podemos ser iglesia y podemos predicar y llevar su mensaje. Amén. Vamos a orar. Señor, permítenos descansar en esa autoridad que te ha sido entregada. El Padre tiene en ti toda su complacencia y queremos descansar en ti. Y por eso queremos ser iglesia, siendo discípulos y haciendo discípulos. Porque tú, Señor, tienes la autoridad dada al cielo y en la tierra. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, según esta palabra, te lo rogamos. Amén. La palabra de Dios también dice, en Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Las cosas no van a permanecer igual. Las autoridades presentes no van a permanecer igual. Porque como hemos aprendido, el Señor estremecerá cielo y tierra, y eso significa que esta vieja creación dará paso a una nueva, nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a cantar juntos al Señor entonces, aquel que está coronado de majestad, a Cristo coronad. Es digno de
Cristo y solo a Cristo coronad. Podemos sentarnos para orar por las ofrendas, los diezmos, la provisión que Dios nos ha dado en la semana. Señor, gracias por proveer. Gracias, Señor, por tu provisión abundante. Porque todo proviene de ti, Señor. Y ahora hemos devuelto una parte de aquello que nos has dado con gratitud y confianza. Señor, recibe estas ofrendas y úsalas para el avance de tu reino, para la proclamación del Evangelio, para ayudar, Señor, a quien de entre los hermanos lo necesite. Esto, Señor, te lo rogamos en tu santo nombre. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a orar juntos al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tú que estás, Señor, exaltado en los cielos de los cielos, rodeado, Señor, de arcángeles, de serafines, de querubines, de todos aquellos hermanos que han partido y están en tu presencia, y que aún exaltado en tu majestad, te dignas a llamarte nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre que nos ha adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo Santo, puro, bendito y perfecto, el Cordero de Dios que se entregó por nuestros pecados, que fue inmolado por nuestra transgresión y que ha resucitado con poder y gloria. Ahora tú nos llamas hijos porque estamos en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Y porque el Espíritu de adopción vive en nosotros, el Espíritu de Cristo vive en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre Celestial, en este día. Nosotros queremos que en este día tu gloria sea reconocida, tu majestad sea exaltada, tu belleza sea proclamada y tu poder, Señor, sea proclamado en todas las naciones, incluyendo aquí en esta congregación. Por eso te pedimos, Señor, que tú como Rey eterno que eres, que tú que eres quien levantas y quitas los reyes, Señor, que tú y solo tú te exaltes en este día, en este precioso día. Que te exaltes, Señor, a través de tu palabra proclamada, predicada, leída, cantada. Que te exaltes, Señor, en nuestros corazones, despertando nuestros corazones por el poder de tu Espíritu, Señor, para producir vida nueva en quien no la tiene, y para refrescar nuestra visión espiritual, y para fortalecer a aquellos que ya hemos creído. Porque, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria, el Espíritu es tuyo. Y tú dices que donde está tu Espíritu, ahí está tu reino, en medio de nosotros. Señor, que tu Espíritu prevalezca y reine, y tú reines sobre todos nosotros, por la acción y el poder de tu Espíritu Santo. Y que así como reinas, Señor, en tu iglesia, con gracia, con misericordia, pastoreándola hasta llevarla a la bendita ciudad celestial, Señor, también te glorifiques en tu reinado sobre las naciones. Porque tú prometiste, Señor, para ti nada escapa. Tú ya habías dicho que estos tiempos antes de tu venida serían tiempos turbulentos. Serían, Señor, tiempos difíciles. Nación se levantaría contra nación. Reino se levantaría contra reino. Los hermanos pelearían los unos contra los otros. Los hogares serían divididos por causa del Evangelio. Tu iglesia sería perseguida mientras el Evangelio se proclama alrededor del mundo. Para ti no escapa, Señor. Estos son los tiempos que vivimos. Y tú no lo dijiste de antemano simplemente porque tú eres el Rey. Y porque tú no gobiernas como quien le toma por sorpresa al mundo. Tú gobiernas como quien decreta todas las cosas. Señor nuestro, nosotros te rogamos entonces, por la acción y el poder de tu Espíritu, que tú, Señor, nos ayudes a mirar lo que sucede en el mundo con los ojos de la Escritura, con los ojos de la fe.
Que nuestros pensamientos, Señor, se adecúen a los tuyos. Porque tú nos has dado tu espíritu. Y tú nos has dicho que tu espíritu escudriña en el espíritu de Dios acerca de las cosas, Señor. Acerca de tu voluntad. Tú nos has dado tu espíritu para comprender la mente y la sabiduría de Dios revelada en la palabra. Que podamos entender los tiempos, ser sabios y no ser necios, y vivir bien apercibidos hasta el día de tu venida. Esperanzados, Señor, esperanzados, sabiendo que tú eres el vencedor, que tú eres el Rey de Gloria, Señor. Tu iglesia avanza en victoria. Jamás ha podido ser detenida, jamás ha podido ser callada. Donde intenta ser silenciada, en el momento brota, Señor, otra voz para proclamar el mensaje. Porque la semilla de la iglesia, Señor, es la sangre de los mártires, de todos aquellos que han entregado su vida. Y tú, Señor nuestro, obras con poder para mantener el testimonio vivo, la antorcha encendida, hasta el día de tu venida. Señor bendito, nosotros te pedimos, te rogamos, fortalece a esta iglesia local. Fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo. Fortalécenos según tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender, a entender tu voluntad revelada en tu palabra. Ayúdanos a crecer, Señor, en conocerte. Ayúdanos, Señor, a ser santificados a través de estos medios de gracia, siendo uno de ellos la palabra. Y te pedimos, Señor, no solo por nosotros, te pedimos por las iglesias que están en este mismo edificio, por la iglesia americana, por la iglesia de Brasil. Te rogamos, Señor, que bendigas el ministerio hecho en los de habla inglés, los de habla portugués, que el evangelio se siga predicando y expandiendo. No solo proclamado entre los creyentes, sino extendiéndose a los que no te conocen, Señor. Lo mismo pedimos para nosotros, que también se expanda el mensaje a los que no te conocen. Señor, bendice a todos los ministros, ancianos, diáconos, maestros de escuela dominical, músicos, personal administrativo, a todos los que trabajan en este ministerio, en estos ministerios. Que la labor sea fructificada, igual alrededor del mundo, Señor. Que la iglesia crezca y sea fructificada en su labor de predicar el mensaje. Que tu reino siga viniendo con poder e irrumpiendo con poder. Que vengan, Señor, tu remanente, tanto de los judíos como de los gentiles, Señor, para ser una familia en Cristo y ser reunidos todos sus escogidos hasta el día de tu venida. Señor, pedimos, ayúdanos a vivir según tu voluntad. Y particularmente con lo que veremos hoy, ayúdanos a vivir según tu voluntad para estos tiempos, Señor. Entender con realismo bíblico, con el realismo que nos entrega tu palabra, cuáles son los tiempos que vivimos y cómo los debemos vivir. De manera, Señor nuestro, que estemos bien equipados, bien animados, Señor, para lo que nos corresponde hacer como pueblo tuyo. Ayúdanos a vivir según tu voluntad revelada, Señor, de la misma manera que los ángeles en el cielo lo hacen. Ayúdanos, nuestro buen Señor. Danos lo que necesitamos. Danos el sustento de cada día. Ayúdanos a vivir, Señor, un día a la vez. Ayúdanos a vivir, Señor, sabiendo que tú proveerás. Sé que estamos en una sociedad que está acostumbrada a tener un sueldo para un mes, para 15 días. Pero a veces, Señor, tú nos sacas de esa zona de comodidad. Y a veces simplemente nos recuerdas que tú prometiste darnos el pan de cada día. Y que en eso debemos confiar, en que como pueblo nos darás el pan de cada día. Te pedimos, Señor, por todos los que están enfermos, por todos los que están enfermos por el polen. Ayúdale, Señor, con todas sus alergias. Pedimos igualmente por los que están enfermos por los no tan recién operados. Los ayudes a recuperarse, tanto Elías como la hermana Teresa. Te pedimos, Señor, igualmente que ayudes a María en su embarazo, Señor, que ella pueda tener un embarazo saludable y que el niño esté saludable en el vientre, Señor. Pedimos, nuestro buen Señor, que atienda las necesidades que cada uno tiene, Señor.
Necesidades que a veces pueden parecer estéticas, pueden parecer cosméticas, pero son necesidades de salud. Señor, atiende el clamor de cada uno. Atiende el clamor de cada uno, Señor. Provee para cada hogar lo que necesita, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Te pedimos, nuestro Señor, por favor, danos corazones llenos de amor, llenos de gratitud, perdonadores, honrándonos los unos a los otros, Señor, tratándonos como superiores los unos a los otros en lo que se refiere a honra, como tú nos enseñas. Y ayúdanos a rechazar la tentación, a rechazar, Señor, las sugerencias del maligno. Rechazar, Señor, todas aquellas trampas, estratagemas que el maligno prepara para mantenernos distraídos y alejados de tu voluntad. Nosotros te pedimos, Señor, que nos mantengas firmes y arraigados en ti, rechazando todo lo que proviene del mal, viviendo para hacer el bien, para desear el bien, arraigados en la fe, Señor, de manera que no aceptemos las sugerencias que provienen del príncipe del mal. Estas cosas, Señor, las pedimos en tu santísimo nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, tengan todos nuevamente buenos días. Que el Señor les bendiga. Perdón, acá un error técnico. Que el Señor les continúe bendiciendo. El sermón de hoy no alcancé a enviarlo por el grupo, me disculpo por eso. El sermón de hoy se llama Los reinos que caen y el reino que permanece. Se llama Los reinos que caen y el reino que permanece. Y es el mensaje que se entregó al final del libro de Ageo para la generación de israelitas que estaba construyendo el templo. Quienes deseen la página para ir buscando el pasaje, se las menciono una vez más, es la página 965. Es la página 965. Esa es la página que contiene el mensaje de hoy. Cuando nosotros vemos la situación política y económica en las naciones, cuando vemos lo que pasa en Oriente Medio, cuando vemos lo que sucede en Cuba, por ejemplo, el viento de cambio que está soplando en Venezuela, el conflicto que hay en Irán, a veces nos parece o que las cosas están saliendo muy bien o que todo se está saliendo de control. Como que el mundo se le salió de control a Dios. Como que, Señor, si tú existes, ¿por qué pasan estas cosas? Eso es lo que llegamos a pensar. Cuando vemos nuestra propia sociedad, para no ir tan lejos, incluyendo la sociedad americana, y vemos guerras, corrupción, problemas con las drogas en los jóvenes, disturbios, crimen, podemos pensar, ¿será que no hay Dios en el mundo ya? Y la iglesia, cuando ve esto, muchas veces lo único que alcanza a decir es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo sucederá todo esto? Les cuento que ese no es el clamor único de esta generación. No es el clamor único de nuestra época. La generación de Ageo vivía algo similar. Estaban bajo el dominio del rey Darío, del imperio medo-persa, un gobernante relativamente bueno, pagano, pero relativamente bueno. No muy diferente a lo que pasa hoy en día, donde vivimos entre las naciones y tenemos gobernantes que no son cristianos, pero podríamos decir son relativamente buenos gobernando. Pero la generación de Ageo sabía que esa no era la mejor situación. Sabían que eso no era lo que el Señor les había prometido. Al menos no en el sentido de la meta final de ellos como pueblo.
Porque el Señor les había prometido a ellos que la casa de David volvería a gobernar, no solo sobre el remanente judío, sobre Israel, sino sobre el cosmos entero, sobre la creación entera. Era inevitable preguntarse en aquel momento, ¿hasta cuándo seremos una provincia de un imperio extranjero? ¿Cuándo ocurrirá el cambio? En ese contexto, Dios dirige su última palabra a Zorobabel, gobernador de Judá, descendiente de David. Perdón. Como les dije, nuestro sermón se titula Los reinos que caen y el reino que permanece. Los reinos que caen y el reino que permanece. Y va a tener 2 puntos. El primero, los reinos del mundo caen. El segundo, el reino de Dios permanece. El primero, los reinos del mundo caen. El segundo, el reino de Dios permanece. Oremos. Señor, pedimos que tu palabra en esta mañana aliente nuestros corazones. Que nos ayude a ver, Señor, que no estamos a la deriva, que no estamos abandonados, que tu creación no está abandonada. Tú tienes un plan y lo estás desarrollando hasta el día de tu venida. Ayúdanos a descansar en ti, reposar en ti y encontrar toda nuestra esperanza en ti. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, leo para ustedes Ageo 2, versos 20 al 22. Dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Este mensaje es un mensaje, como dice el texto, que llegó por segunda vez el mismo día. Al mismo día que se está refiriendo allí es el del mensaje anterior. Recuerde que en el mensaje anterior vimos que Dios prometía bendecirlos, que ellos habían estado contaminados, que no era porque estaban construyendo el templo, que Él estaba con ellos, pero que Él los iba a bendecir. Este mensaje llega ese mismo día. Es una palabra que llega particularmente ese mismo día. Y aquí habla no solamente al pueblo, sino al líder que sostiene la obra, a Zorobabel. Pongamos las cosas en claro. Zorobabel era el hijo de David, era el descendiente de David, pero no era rey. Él no tenía corona, no tenía ejército, pero sí tenía responsabilidades y tenía límites. Y Dios le dice a Zorobabel algo crucial, lo que él necesita escuchar. Le dice: yo estremeceré los cielos y la tierra. A ver, en una situación como la que estaba Zorobabel, liderando la obra, era en una provincia en medio del Imperio Romano, una congregación medo-persa, una congregación en medio de los medo-persas. Tal vez tú estás deseando tener un poco más de libertad, más de poder para hacer la obra. Y la palabra que viene a él es: yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Le parece razonable? A decir verdad, no es lo que deseamos escuchar. A decir verdad, que quisiéramos escuchar una respuesta más inmediata a la situación. ¿Cómo soluciono mi problema? Nuestro problema son los medo-persas. No somos un reino como antes. Lo que necesitamos es ser un reino como antes. Pero el Señor le habla por medio de Ageo y le dice: yo haré temblar los cielos y la tierra. Esa frase, como explicamos en el segundo sermón del libro de Ageo, tiene un sentido escatológico, es decir, refiriéndose al tiempo del fin. Y es una frase que apunta
a las dos venidas del Señor Jesús, lo explicamos en ese sermón, y al establecimiento de una nueva creación, a eso se refiere. Entonces Ageo empiezan diciendo que los reinos serían volcados o trastornados por el Señor. Y algo aquí en este mensaje es clave. Dice, yo estremeceré los cielos y la tierra. Y voy a incluir yo el sujeto. Yo volcaré el trono de los reinos. Y yo destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y yo volcaré el carro y a los que montan en él. Y caerán los caballos y los jinetes, cada uno por la espada de su hermano. ¿Quién es el sujeto que allí se resalta? Yo, Dios. Dios está diciendo, yo lo haré. Directamente. Es lo que está diciendo. Él lo haría directamente. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Zorobabel, no voy a levantar libertadores temporales como antes, como en el tiempo de los jueces. No voy a llevar a ustedes a una guerra santa como antes. No son esos tiempos. Eso no es lo que él iba a hacer. Lo que el Señor iba a hacer es intervenir directamente en la historia. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué les correspondía a ellos? Ellos debían adorar, mientras tanto, al Señor a la manera de Abraham, viviendo como extranjeros en la tierra, tal como nosotros lo hacemos hoy. Mientras tanto, tenían que esperar la intervención directa y final del Señor en la historia. Estamos en una situación muy parecida. El llamado para ellos y para nosotros es esperar el día de la venida del Señor. El día en que Él estremezca los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué significa esta expresión estremeceré? Estremecer está vinculado directamente con el rol de Dios como juez y como rey. Está diciendo que Él interviene directamente para destruir a sus enemigos. Cuando dice, yo estremeceré, está hablando del juicio que le corresponde única y exclusivamente a Él. Y eso es lo que está hablando con estremeceré. Ahora, ¿cómo lo haría? El texto sigue diciendo cómo lo haría. Dice, yo volcaré los reinos. Ese término volcar que aparece aquí es el mismo utilizado cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. En otras palabras, está diciendo que Dios intervendría definitivamente en la historia, en toda su creación, en todo el cosmos, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. No está diciendo que va a arrojar fuego del cielo. Lo que está diciendo es que va a intervenir de tal manera que solo aquellos que son su pueblo, como sucedió con Lot y su familia, serán salvos. Es lo primero. Lo segundo, dice, volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes. Eso nos recuerda al Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Nos recuerda que en el Mar Rojo pasaron los israelitas, fueron salvos, pero las mismas aguas por las que los israelitas pasaron y fueron salvos sirvieron de tumba para los egipcios. Y luego cuando dice, cada cual por la espada de su hermano, nos recuerda cómo los madianitas fueron derrotados en el tiempo de Gedeón. Confusión. Israel no tuvo que intervenir directamente, si recuerdan la historia, los que la conocen. Simplemente los madianitas pelearon los unos contra los otros y perecieron porque fueron confundidos. Eso es lo que el Señor hará en la historia para juzgar. Algunas de estas cosas están pasando. Algunas
serán definitivamente hechas en el día de su venida. El Señor Jesús confirma que la marca del mundo, que lo que distingue a este mundo que está bajo el juicio y la ira de Dios, es que se levantan, es que los egipcios, el mundo, se levantan los unos contra los otros. Los madianitas, hagamos de cuenta, se levantan los unos contra los otros. Dice en Mateo 24, versos 6 al 7, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Antes del regreso del Señor, el mundo vivirá en turbulencia. Se levantarían impíos unos contra otros. Ahora yo le hago a usted una pregunta. Esto está pasando desde que el Señor se fue al cielo. Se levanta un imperio contra otro. Los romanos fueron derrotados primeramente porque el reino se debilitó. Los bárbaros entraron. Si usted mira las noticias hoy en día, que mira el Sacro Imperio Romano, después de esto, igual, guerras internas, revoluciones. Si mira las naciones hoy en día, una se levanta contra la otra. Hermanos, esa no es una marca exclusiva del siglo XX ni del siglo XXI. Esa es la marca de la historia. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, desde que yo ascienda al cielo, esa va a ser la marca que distinga el mundo. Una nación se levantará contra otra. Una peleará contra los otros. ¿Y saben qué nos dice Ageo? Es que el Señor está juzgando al mundo a la manera como el Señor derrotó a los madianitas. Uno contra otro. ¿Suena fuerte? Son palabras del Señor Jesús. Al Señor no le toma la historia por sorpresa. Él declara la historia. Él dice lo que ha de suceder. Pero aquí está el punto para Zorobabel. Lo que parecía que estaba firme para él, no lo estaba. Para él, el imperio medo-persa era un problema. El Señor le está diciendo, no, Zorobabel. Imperios van a ir y venir. Los impíos caerán, volverán. Dios le está hablando a Zorobabel acerca de la inestabilidad del mundo, de toda la creación, hasta que venga a juzgar. A nosotros a veces nos consterna lo que pasa en el mundo. Nos consterna que sean los enemigos del pueblo de Dios los que ostenten el poder. Nos asustan las guerras. Es cierto, ¿a quién no le asusta? ¿A quién no le asusta que una persona con malas intenciones tenga el poder? ¿A quién no le asustan los genocidas? ¿A quién no le asustan los grupos terroristas? ¿A quién no le asustan las dictaduras? Pero por eso las Escrituras nos traen aquí, en la mañana de hoy, para que alcemos un poco la mirada y veamos las cosas como el Señor nos las está presentando. Como nos las está presentando el dueño de la historia. No es una simple opinión, es el dueño de la historia el que nos está diciendo cómo son las cosas. Nosotros podemos decir, ¿será que tenemos que hacer algo? ¿Rebelarnos o algo similar? El Señor nos dice hoy, yo estremeceré, yo volcaré. Él dará el castigo perfecto. A nosotros nos corresponde entender, tal como a Zorobabel le correspondía entender, que el imperio medo-persa no era el fin.
A nosotros nos corresponde entender que el fin no es ni que tengamos a cierta persona presidiendo tal o cual nación. Ese no es el fin. A nosotros nos corresponde vivir como pueblo de Dios en medio de este mundo. Ese es nuestro papel. El Señor quiere que alcemos un poco la mirada y veamos a la manera que Él ve. Nosotros confiamos en que Él vendrá y restaurará todas las cosas. Nosotros confiamos cuando vemos las guerras, nación contra nación, reino contra reino, que Él tiene el control, porque ya lo dijo. Que lo que Él está haciendo, a la manera de los jueces, a la manera como fue derrotado Madián, unos contra otros, producto del juicio, producto de que han sido abandonados a sus propios pecados. A nosotros nos corresponde mirar las cosas como el Señor nos dice que las miremos. Ahora, usted puede pensar, bueno, yo no soy un político, yo no tengo poder, yo no tengo autoridad, así que este problema no tiene que ver conmigo. Pero quien no ha creído en el Señor tiene el mismo problema. Unos tienen más autoridad que otros, pero el problema de todos los seres humanos es el mismo. Cristo es el Rey. Quien no cree en Cristo y somete su vida a Él, está desafiando al Rey. Es así de sencillo. Entonces el Señor nos llama a entender que Él tiene el gobierno de la historia, que lo que está pasando no es sorpresa y que Él nos está ofreciendo una puerta para que entremos en arrepentimiento y fe y podamos ver las cosas como Él las ve y podamos esperarlo a Él en el día de su venida. A esperarlo con gozo y gratitud, no esperarlo con terror. El asunto es sencillo. El salmista dice, quien ha creído no será avergonzado, pero quien levanta sus puños contra el rey, lo será. Como leíamos en el Salmo 2 al principio. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuán bienaventurados son quienes, los que en Él se refugian. Honren al Hijo, a que no se enoje. Bienaventurado todo aquel que en Él se refugia. ¿Y qué sucede entonces con aquellos que se refugian en Él? Eso nos lleva al segundo punto. El reino de Dios permanece. Ahora el Señor promete otro suceso. Dice en el verso 23, en aquel día, mismo tiempo, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Ahora pasamos del juicio a una promesa. Le dice a Zorobabel, te tomaré a ti, Zorobabel, siervo mío, hijo de Salatiel. Y aquí le recuerda a Zorobabel quién es él, de dónde viene. Le dice, hijo de Salatiel. Le recuerda que él es hijo de la casa de David. Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de la casa de David, a quien el Señor en su pacto le había prometido que le daría el reino eterno. El reino eterno sería para la casa de David.
Le está recordando, Zorobabel, recuerda, tú eres hijo de Salatiel. Tú provienes de la dinastía de David. El reino te ha sido prometido. El reino les ha sido prometido a ustedes. Pero la promesa no se queda en Zorobabel. Y ahora vamos a ver por qué. La promesa apunta más allá. Apunta a Cristo. Para entender la promesa, les voy a colocar un ejemplo. Si usted recibe una promesa que es para su hijo, no es para usted, es para su hijo. Supongamos, a usted le dicen, le voy a dar a tu hijo una casa si tú haces esto. Si tú trabajas en esta empresa o si tú construyes una casa, esa casa se la doy a tu hijo cuando tú mueras. Yo le hago una pregunta. ¿Usted construye la casa? Claro que la construye. Y la construye con gozo. Porque sabe que le va a dejar una herencia a su hijo, que es para él. Entonces, lo que el Señor está buscando con Zorobabel es que él recuerde que lo que está haciendo no es en vano. Que lo que está haciendo tiene que ver con el reino de su descendiente, el hijo de David, que vendría. Ahora, Dios le recuerda a Zorobabel varias cosas en esta promesa. Lo primero, que él fue tomado. Y el término tomado o tomar se refiere a cuando Dios escogió una persona con un propósito especial. El Señor tomó a Israel como pueblo suyo, tomó a Abraham de Ur de los Caldeos y está diciendo que ha tomado a Zorobabel. Es decir, el lugar de Zorobabel en la historia no era algo casual. Dios había colocado un propósito. El propósito de que edificasen ese templo. Ahora, el otro término es siervo. Y el término siervo le recuerda que él pertenecía a esa línea de siervos de la casa de David. De esa línea de la que vendría el rey. Y que como siervo él tenía que ejecutar las tareas que su amo le colocaba. Y el Señor también lo llama anillo de sellar. Y anillo de sellar tiene que ver, si usted ha visto las películas antiguas, en las películas donde hay reyes, usted notará que los reyes tenían un anillo que tenía como un grabado. Y entonces se colocaba cera caliente y se colocaba el grabado sobre la cera caliente y allí quedaba la insignia del rey. Esa era la manera de firmar de los reyes antes. Cuando el Señor le dice a Zorobabel, mira, es que tú eres el anillo de sellar, le está diciendo que el Señor había escogido a la familia de David como el anillo de sellar en quien haría toda su voluntad. Que la casa de David sería la heredera del reino. Ahora, esta promesa tenía que sonar en el oído de Zorobabel por una razón. Es que el Señor había dicho antes que la casa de David estaba disciplinada y que no se levantaría un rey descendiente de Jeconías. Eso lo vimos en el sermón de la Natividad. Pero también les había prometido que algún día levantaría un renuevo, que Dios mismo levantaría un descendiente para la familia de David. Él está recordando a Zorobabel que él no ha retirado su promesa, que él levantará su renuevo, que él levantaría a un hijo, a un rey del linaje de David, que reinaría para siempre. Dios le recuerda a Zorobabel que la historia de él no terminaba simplemente siendo sepultado como un trabajador de un templo con unas glorias que nunca vería. Dios le recuerda a Zorobabel que él estaba trabajando, porque es que Dios no había retirado su promesa de la casa de David.
y que lo que él estaba haciendo, a pesar de que se veía muy insignificante, era para la construcción del reino. Ese templo rústico, simple, que apenas estaba en cimientos, que apenas iban a empezar a echar las piedras, no era nada, no era poca cosa. Era el templo donde Dios colocaba su presencia en medio del pueblo. Y él, Zorobabel, como líder, hacía parte de esa genealogía de la que vendría Cristo. Entonces, la promesa del Señor seguía en pie. Un hijo se sentaría en el trono en el que Zorobabel nunca se sentó. Y ese hijo jamás sería removido. Ese es el punto. Ese es el punto. Esa es la razón por la que el Señor se podía complacer en Zorobabel. Y lo llamaba siervo, anillo de sellar. Porque de Zorobabel vendría Jesús. Vendría Cristo. Y la Escritura lo confirma. Cristo es el anillo de sellar del Padre. Cristo es aquel en quien el Padre tiene toda complacencia. En el bautismo, el Padre dijo públicamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. En la transfiguración, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y antes de ascender lo leímos. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La pregunta es, ¿lo que Zorobabel hacía era en vano? No lo era. Estaba trabajando para el Hijo que vendría. Fuese quien fuese el imperio que los conquistase, medo, persas, después vinieron los griegos, después vinieron los romanos, fuese quien fuese el imperio, no importa. El punto es que lo que hacía Zorobabel tenía valor eterno, porque estaba trabajando para la gloria de su Hijo. Ahora, nosotros podemos mirar no solo con igual esperanza que Zorobabel, sino más. Porque es que nosotros ya hemos visto y recibido la voz del cielo que dice que Cristo es en quien el Padre tiene toda complacencia. Nosotros sabemos y entendemos que Cristo ha resucitado y que tiene toda autoridad y que está sentado en la diestra de Dios Padre y que vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros conocemos que el trono de la casa de David finalmente ha sido establecido y que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo le pregunto, si tenemos más certeza del cumplimiento de todas las promesas, si sabemos que Cristo es el anillo de sellar del Padre, podemos vivir descansados en el hecho de que lo que hagamos para el Señor tiene valor eterno. En la clase de escuela dominical hace unos domingos, hace un mes creo, veíamos cómo sobre el fundamento que es Cristo estamos llamados a construir cosas útiles para el Señor. O construimos cosas útiles, ilustradas con piedras preciosas, oro o plata. O construimos cosas inútiles, como madera o paja.
nosotros, mis hermanos, podemos gozarnos y podemos con tranquilidad trabajar para el Señor, porque Él ha vencido, porque Él es el anillo de sellar del Padre. Y el sello también tiene una implicación para nosotros, directa. Porque así como el Hijo es el anillo de sellar del Padre, nosotros hemos sido sellados en el Hijo por el Espíritu Santo. Así como el Hijo ha sido sellado y el Padre tiene en Él toda complacencia, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo en el Hijo. El Espíritu Santo es la garantía y las arras de nuestra herencia. Y Dios no va a remover su sello. Dios no va a remover su sello de nosotros. Así que yo le digo, hermano amado, escucha de guerras, escucha de conflictos, escucha de problemas. Usted ya lo sabía. Una nueva guerra se armó aquí y allá. No nos tiene que extrañar. Esos son los tiempos. Una nueva dictadura se alzó. Una nueva dictadura cayó. No le extrañe. Porque que está coronado en gloria, ya lo dijo. Y porque está coronado en gloria, ha puesto su sello sobre usted, de manera que todas esas cosas que pasen no lo van a mover del lugar en el que usted está. Usted está en Cristo. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Sea que usted viva aquí, sea que se devuelva para Venezuela o se devuelva para Cuba, sea que lo que sea, no, su situación delante de Dios no cambia. No cambia. No cambia en lo absoluto. Cristo es en quien el Padre tiene toda complacencia. Y el Padre está complacido en usted por medio de Cristo. Y usted está sellado y seguro. Tiene la estampa de aprobación del Padre si usted está en Cristo. Entiéndalo. Si usted está en Jesucristo, la estampa de aprobación de Dios Padre está puesta sobre usted. Eso no lo puedo cambiar yo, ni lo puede cambiar los conflictos internacionales. Quien está en Cristo está en el lugar más seguro. Sí, Señor. Aleluya. No importa qué pase. Lo llevo a un nivel más personal. Si usted es creyente, el pequeño infierno que pueda estar viviendo en su familia en este momento no afecta a su situación con Dios. Si usted es creyente, si usted está en Cristo, ni lo que esté pasando en su trabajo, si usted está en Cristo. Quítese de la cabeza esa situación, ese pensamiento de si me está pasando esto es porque Dios no está conmigo. Quíteselo de la cabeza. Si usted está en Cristo, usted está seguro en Él. La respuesta a la pregunta debe ser, ¿por qué me tiene que extrañar? Este es el mundo en el que vivimos. Aquí ocurren guerras, aquí ocurren problemas, aquí hay problemas en los trabajos, en los matrimonios. Eso pasa en este mundo, hermano, llénese de realismo. Llénese de realismo.
Dios le está diciendo dos cosas en esta mañana. Uno, este mundo está en turbulencia a causa del pecado. Porque los hombres están en rebeldía contra su Creador. Este mundo está en turbulencia. Pero dos, si usted está en Cristo, usted está seguro. ¿Seguro por usted? No, seguro porque Él está seguro. Si alguien lo puede, mire, yo le digo una cosa. Empiece a temer de su situación con Dios el día que alguien pueda bajar a Cristo de su trono. Ese día asústese. Es una suposición que no va a ocurrir. Tenga miedo el día que alguien vaya a Cristo de su trono. Eso nunca va a pasar. Están seguros en Cristo. Si está sellado por Él, por su Espíritu. Entonces, si esa es la situación nuestra, ¿a qué nos llama el Señor? A lo que nos llama toda esta serie. Esfuércense. 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 A veces se nos dice que decirle a la gente que está segura en Cristo es darle espacio a la pasividad. Bíblicamente es al revés. Bíblicamente es, si yo sé que estoy seguro en Cristo, entonces me esfuerzo. Entonces me esfuerzo porque sé que nada me va a arrebatar de sus manos. Zorobabel se podía esforzar con tranquilidad. Así toda su vida estuviese bajo el imperio medo-persa. Fuese nada más un sátrapa, un gobernador bajo la tutela de Darío. Por una sencilla razón. Es que el hijo de David vendría. Dios lo levantaría. Y lo que estaba haciendo en sus días no era en vano. Creyente vive como creyente, que no es en vano. Vive como creyente, que no es en vano. No es en vano ser creyente en tu familia. No es en vano ser creyente en tu trabajo. No es en vano ser creyente en medio de una sociedad que se opone al Señor. No es en vano. Porque lo que estamos esperando no es el aplauso de este mundo. Lo que estamos esperando es un reino inconmovible. Eso es lo que estamos esperando. Esfuércense y sean valientes. Esfuércense y sean valientes. Miren, hay hermanos que discipular. Hay personas que servir. Hay incrédulos por alcanzar con el mensaje. Hay espacios donde defender la fe. ¿Por qué tener miedo? Si está seguro en Cristo, si usted es de Cristo, no tenga miedo. No tenga miedo. Si usted mira al mundo sin mirar al Señor, usted se desanima. Si usted mira todo lo que está pasando y mira al Señor, no hay razón para desfallecer. Nosotros trabajamos para un reino inconmovible. El mundo trabaja para las cosas que perecen. Recuerde una cosa. Los reinos del mundo caen, pero el reino de Dios permanece. Oremos. Dios Todopoderoso, nosotros en esta mañana te agradecemos por depositar tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oramos estas cosas en tu santo nombre. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar en agradecimiento el himno de la iglesia, el fundamento. La iglesia, el fundamento es Jesús el Salvador. Por la obra de su gracia le dio vida tu Señor.
sangre por limpiarla, en la cruz Él derramó. Entre todas las naciones, escogida en variedad, a través de las edades, se presenta en unidad, en diversidad de pueblos. Solo tiene un Señor, una fe y un nacimiento, un constante y puro amor. Ella alaba solo un nombre, sigue una sola luz, guarda una esperanza y su gloria es una cruz. Por el celo que la anima, de las almas corren voz y ambiciona por la gracia conducirlas hacia Dios. A través de sufrimiento, de fatigas y dolor, el glorioso día espera en que vuelva su Señor, consumada su carrera, ya sin mancha estará a las bodas del Cordero, victoriosa entrará. Amén, oremos. Padre, te damos gracias por habernos reunido en tu presencia para escuchar tu palabra. Gracias por la gracia que nos has dado en Cristo Jesús. Llévanos ahora a vivir, Señor, afirmados en ti, Señor, en que tú eres el Rey de este reino y que aunque los reinos del mundo pasan y perecen, el tuyo permanece firme, permanece, y en el día de tu venida lo mostrarás con gran majestad y gran gloria. Que este mensaje nos acompañe en la semana, nos fortalezca y nos ayude, Señor, en nuestro andar, en nuestro caminar, hasta el día de tu venida o hasta el próximo domingo, Señor. Lo que ocurra primero. Lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a orar nuestra doxología, a cantar la doxología. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. De aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.